Sur del mes de agosto. Bienvenidos a todos y a todas las asistentes a este evento. Es un evento tradicional del Grupo Sur, un grupo de investigación de la Facultad de la Ingeniería que trabaja temas de sostenibilidad urbana y regional y transporte. Y para el día de hoy tenemos un evento muy especial que es sobre ferrocarriles, sobre el futuro de los ferrocarriles en Colombia. Me presento, yo soy Álvaro Rodríguez, director del Grupo Sur, y para el día de hoy tenemos al profesor Germán Lleras de la Universidad de los Andes para moderar y presidir este evento. Entonces, Germán, a todos los panelistas, muchísimas gracias por haber aceptado y bueno, pues arranquemos. Gracias, Germán. Gracias, Álvaro. Buenas tardes. Igual expresando el saludo a todos los que nos acompañan hoy en la tarde de hoy. Tenemos tres personas que espero que nos ayuden a entender de la mejor manera los ferrocarriles en Colombia. Inicialmente va a presentar Jonathan Bernal, que actualmente es el director de Infraestructura y Energía del Departamento Nacional de Planeación. Posteriormente vamos a oír a Ana María Zambrano, que es la líder del equipo férreo de la Agencia Nacional de Infraestructura, y después a Santiago Plata, que es un ingeniero civil de la universidad que ha tenido en los últimos años, tanto en sus estudios de maestría en ingeniería de transporte como en economía, el interés en desarrollar una serie de investigaciones asociadas a los ferrocarriles. La dinámica de la tarde de hoy, entonces primero vamos a escuchar a los panelistas invitados y posteriormente yo voy a servir un poquito de moderador para generar unos comentarios y preguntas que nos ayuden a todos los que estamos hoy aquí conectados a escuchar distintas opiniones. Creo que hay algunas personas que han venido incorporando algunas preguntas por el mecanismo de preguntas y respuestas. Creo que si quieren a lo largo de la sesión seguir anotando hay preguntas, yo las voy leyendo y las espero interpretarlas de la manera correcta para irlas poniendo sobre la mesa en el momento en que estemos ya conversando. Entonces, quería darle de nuevo el agradecimiento a Jonathan, Ana María, Santiago, en nombre de la universidad. Perfecto, muchas gracias a todos por esta invitación, especialmente a la Universidad de los Andes. Hoy queremos contarles estos grandes desafíos y oportunidades del transporte ferroviario, un poco en el marco de los grandes pilares que tenemos en la estrategia de reactivación ferroviaria. La primera de ellas es una fase temprana de operación, unas fases que se vienen surtiendo hoy en la Agencia Nacional de Infraestructura, que ya en detalle les contará Ana María Zambrano a continuación. Pero una segunda muy importante que es esa política o ese plan maestro. Otro tema que vamos a tratar acá es cómo debería tener ese aumento de la inversión pública. La cuarta es estructuración de proyectos nacionales y regionales. Tenemos una mesa ferroviaria nacional que nos ha permitido, entre otros, la maduración del tren y otra del norte gracias al apoyo del Prosperity Fund, con más de 6.5 millones de libras esterlinas, donde la contrapartida la han puesto las entidades territoriales, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia. Finalmente, y ya vamos a mostrar desde cuándo es nuestra última ley ferroviaria, es necesario tener un marco legal a las inversiones pues tanto internas como el capital extranjero que podríamos atraer en este tipo de infraestructura. En términos de historia, históricamente, ¿cómo ha venido evolucionando el modo ferroviario? Lo primero es contarles pues que nuestra última ley es la Ley 76 de 1920, es decir, este año cumplimos 100 años con nuestra última ley en materia ferroviaria. Eso explica en gran parte
el retraso que tenemos en materia de inversión y de ampliación de este tipo de infraestructura. Hay como otros hitos muy importantes de la creación de ferrocarriles nacionales de Colombia, de la liquidación de ferrovías, cómo después pasa toda esta infraestructura al INCO, y hay vías y hay una superposición de funciones que vamos a ver un poco más adelante. Y pues hace poco se inició en el 2000 el ferrocarril del Pacífico, y hace muy poco, y la agencia nos lo va a contar más en detalle, pero pues ya se ha caducado este contrato. Finalmente se pone en marcha la nueva política logística que nos da un marco general de política frente a la internet. Un poco cómo están nuestras líneas férreas, y la siguiente imagen pues muestra mucho del atraso que teníamos. No sé si han tenido la oportunidad de ver este análisis que hacía el Banco Mundial sobre intensidad lumínica versus el PIB. Y pues hay una correlación interesante donde hay mayor densidad de red ferroviaria, por ejemplo en Estados Unidos, cerca de Washington, Nueva York. Todas las líneas férreas europeas pues explican de una manera interesante este tipo de correlaciones, y eso en el índice del Foro Económico Mundial del año 2019, y que sirvió como base para nuestra política nacional logística. El otro es de infraestructura y el otro es la casa, estos elementos. En términos generales, en contexto regional, a veces, aún viendo esta red un poco más densa en Sudamérica, hemos encontrado que Colombia es el tercer país en tráfico ferroviario en números del 2017. Detrás de Brasil, México, estamos nosotros, que en el año 2019 movilizamos más de 80 millones de toneladas, 50 millones de toneladas por el corredor férreo central, y otras 30 millones de toneladas en el corredor privado de La Guajira. Eso en términos ferroviarios y en Colombia, pues es el segundo modo que mayor movilización tiene en el país, con el 25.3% de la movilización por el modo ferroviario, pues seguido del modo fluvial tan solo 1.6%, y como ven en la barra, el 73%, del orden del 73% lo moviliza el modo carretero. ¿Qué incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo para poder avanzar? Ahí les voy a dar la presentación, pero resaltaría tal vez dos artículos. El primero es el artículo 308, que permite a la Agencia Nacional de Infraestructura descargar los elementos que hoy viene financiando con la contraprestación de FENOCO para funcionamiento, y eso va a permitir que al menos el 5% de los recursos se reinviertan en el modelo que recauda actualmente la Agencia Nacional de Infraestructura. La otra muy importante pues es la cofinanciación de sistemas de transporte masivo en el marco de la Ley 310 del 96, que esto ha permitido, viene permitiendo los avances que estamos adelantando con la ciudad de Medellín en el metro ligero de la 80. Pero esto, o como el siguiente gráfica, principalmente a la derecha, encontrarán que está del orden de 2.400. Terminemos la infraestructura. En términos de artículos, este artículo, como se los mencionaba, el 308, es un artículo muy poderoso que permite reinvertir al menos el 85% de la contraprestación en el modo férreo. Pero adicionalmente el artículo 305, que sigue respaldando la cofinanciación de la nación en transporte ferroviario, y es lo que nos ha permitido avanzar en la declaratoria de importancia estratégica para el metro de Medellín, el metro ligero de la 80. Pero esto pues no se puede ver de una manera aislada, porque es importante el modo férreo en la política integral, y es lo que les quiero mencionar en la siguiente gráfica, principalmente en la gráfica que encuentran a mano derecha. Y fue una gráfica que construimos en el marco de la Política Nacional Logística. Y si ustedes ven la línea naranja, es el costo de exportar un contenedor entre Bogotá y los puertos del Caribe.
que asciende a $2.450 por contenedor. Una vez terminemos las 4G, estimamos reducciones del orden del 13 al 15% con $2.000 por contenedor. Y acá aparece un actor muy importante que es el modo férreo, que lo ven en la línea verde. Y esta reducción podría estar del orden del 26%, llegando a $1.800 por contenedor. Y aquí, porque y ya lo vamos a ver más adelante, porque es clave reactivar el corredor férreo central, porque de una u otra manera va a permitir esa reducción de tiempos y costos logísticos. La gráfica de la izquierda, pues no toda la carga es de vocación ferroviaria, por los mayores tiempos. Actualmente, pues en modo carretero tenemos del orden de 24 horas de tránsito. Cuando terminemos las 4G estaremos del orden de 18 horas. Y pues en el modo férreo sí vamos a tardar del orden de 20 horas adicionales, pero nos vamos a ahorrar 26% en los costos de exportación. En términos de grandes desafíos del modo ferroviario que hemos encontrado, como en general en el sector transporte. Bueno, en términos de los grandes desafíos en el modo ferroviario, así como en todo el sector transporte, hemos encontrado una superposición de funciones entre definición de política, planeación, diseño y estructuración, ejecución, operación y mantenimiento, operación de los servicios, regulación económica, regulación técnica y supervisión y control. Tal vez la mayor superposición que se presenta en el modo, sin duda alguna, es entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el Instituto Nacional de Vías, donde los dos tienen a cargo la infraestructura, empiezan a hacer diseño de política y nuevas estructuraciones sin vías, por una parte, cuidando esta red para que no sea invadida, y la Agencia Nacional de Infraestructura reactivando los proyectos que ya en breve les mostrarán. ¿Cuál es ese primer reto? Limpiar completamente este esquema y asignar las funciones y robustecer especialmente a la Agencia Nacional de Infraestructura en el modo ferroviario. En términos, otro gran desafío que tenemos es la inversión. Si ustedes ven las barras de movilización de carga, como lo mencionaba anteriormente, las barras largas más claras azules es la movilización de transporte carretero y la línea que la acompaña es la inversión. Como lo podrán ver, la inversión en el modo carretero como porcentaje anual del presupuesto del sector transporte está del orden del 70 al 80%, que concuerda con la movilización de carga. Sin embargo, aunque el modo férreo moviliza entre el 20 y el 30%, el promedio de inversión no supera el 1.8%. Y eso explica de una u otra manera el retraso en extensión y en recuperación de la red férrea nacional. ¿Cuál es otro desafío en materia regulatoria y económica que hemos encontrado? Lo primero es que tenemos una ausencia de directrices sobre regulación económica que garanticen el acceso competitivo. No existe una instancia definida en los procesos de regulación económica y tarifaria y no existe un marco normativo, una reglamentación en esta materia, ni estamos adhiriéndonos a ningún protocolo internacional, lo que hace que las inversiones extranjeras no sientan una confianza inversionista en el país. Y en regulación técnica el diagnóstico es muy parecido. No tenemos, así como hace 100 años tenemos la última ley, pues básicamente se ha reaccionado a las necesidades de nuestra única concesión, además muy exitosa, como lo habrán podido ver. En una sola concesión movemos 50, 80 millones de toneladas sumadas con la red privada por detrás de México y Brasil, como lo mencioné inicialmente. ¿Cuáles son estos desafíos? Tenemos 3.000, en términos ya de infraestructura, tenemos 3.527 kilómetros totales. La red que ustedes ven en negro es la red inactiva. Veía en el chat que alguien estaba preguntando dónde quedaba la red. La voy a explicar tal vez en la siguiente lámina y les voy contando corredor por corredor, de los cuales 1.734 kilómetros están a cargo de Invías, 1.600 a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura y 189 kilómetros es esta red férrea privada que ven en un color verde claro en La Guajira entre Cerrejón y Puerto Bolívar. Esa es parte de lo que hemos encontrado. 4 kilómetros
Hay unos que ya no van a ser potencialmente operables, porque pasan por el centro de las principales ciudades del país, porque los corredores están invadidos, porque la red ha desaparecido en el marco de la construcción de infraestructura de las entidades territoriales, pero sí que tenemos la gran apuesta que ya vamos a ver más adelante y que está contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, de conectar los dos océanos a través del modo férreo, que pareciera utópico, pero les voy a explicar por qué no lo es. En términos ya de oportunidades y estrategias, luego de ver este diagnóstico, tenemos un plan maestro de transporte intermodal, donde Germán participó hace algunos años, donde el plan ahondaba de una manera importante en el modo carretero y le ponía la tarea al gobierno nacional de hacer unos planes modales. En ese sentido, ya en el 2015 expedimos el Plan Maestro Fluvial, en el 2016-2017 el Plan Nacional de Dragados Marítimos, y este año lanzaremos, y ustedes están viendo casi que en primicia esas grandes líneas de este Plan Maestro Ferroviario que esperamos lanzar a final del año. Y pues estas recomendaciones de hacerlo modo a modo para el caso férreo tendrá unos componentes normativos, básicamente las tareas que tiene el gobierno nacional para ponernos a tono con la regulación técnica y económica, cómo debería funcionar la institucionalidad, que como les adelantaba antes, el llamado a fortalecerse de la Agencia Nacional de Infraestructura. ENVIA sigue siendo el propietario de la red, sin embargo, la va entregando una vez estructure los corredores la agencia. En materia de financiación, no solo pensar en ese 85% de los recursos de FENOCO, sino también impulsar otros mecanismos como lo ha hecho el Metro Bogotá de títulos de pago por ejecución, pero también usar las vigencias futuras del cupo APP, que se amplió además de una manera importante en casi 1.5 puntos porcentuales del PIB para que pudieran tener mayor cabida este tipo de proyectos de infraestructura. Y finalmente, una planeación de proyectos. En términos prácticos, ¿cómo se vería el país? Actualmente, y ya paso a explicar cada corredor, esta línea azul oscura que ven en el Pacífico es un trazado esquemático del tren del Pacífico. El otro que ven en un azul claro entre Bogotá y Belencito, pues es este corredor. Y el otro corredor que se vuelve muy importante es el corredor entre Dorada y Chiriguaná. Esos son los corredores que vemos en el corto plazo potencialmente operables, que tienen toda la vocación ferroviaria por la demanda que tenemos adyacente, por el movimiento de carbón, por la conexión a los puertos de Buenaventura en el caso de la red férrea del Pacífico, y en el caso del corredor La Dorada-Chiriguaná, pues es la conexión hacia los puertos del Caribe. ¿Qué sigue? Y esto ya quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, los corredores de interconexión oceánica, y es cómo podemos conectar de la mejor manera La Felisa con Puerto Berrío. Esa conexión ya se viene adelantando los estudios en diferentes fases por parte de la Gobernación de Antioquia. El tramo 2 es un tramo que pasa por la ciudad de Medellín, donde ahí tenemos grandes retos para que se articule con la trocha nacional de mayor movimiento de carga. Pero también tenemos aquí iniciativas muy interesantes. Tenemos, dale siguiente por favor, Camila. Tenemos el tren de cercanías del sur del Valle del Cauca, que venimos trabajando con la gobernación, el Regiotram de Occidente, que como lo saben ya tiene financiación, Regiotram del Norte, donde gracias a los recursos de cooperación se están haciendo los estudios para poder optar por cofinanciación de la nación. La primera línea del Metro Bogotá, un proyecto de los más importantes de la región y de la ciudad. La expansión de la primera línea que viene trabajando la actual alcaldesa y su equipo, el tranvía ligero de la avenida La 80, que se los mencioné en el marco del artículo, el tren del Caribe, que lo viene madurando estas tres gobernaciones, y el tren del Carare, que pensamos que es la mejor conexión entre Bogotá y el corredor férreo central. Finalmente, pues hay otra red muy importante que se acaba de dibujar, y es la red entre Chiriguaná y Dibuya, que es la red que administra FENOCO con un movimiento, como se los mencionaba antes, en el 2019 de más de 50 millones de toneladas,
Imaginen esas 50 millones de toneladas movilizándose por el modo carretero, pues realmente toda la disminución de emisiones que hemos tenido gracias a esa red y a esa eficiencia que tiene el país se ha logrado en estos cortos kilómetros versus el reto que tenemos a nivel general. Y hay otros corredores que están en proceso de análisis por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, que son los corredores Chiriguaná-Bulla y un corredor que han llamado la ferropista de la Cordillera Central entre Armenia y Cajamarca. Y finalmente, pues vemos cuáles son esas grandes propuestas clave. Lo primero es que ha encontrado y que hemos sugerido desde la Mesa Nacional Ferroviaria es que se haga un estudio específico para el modo férreo a escala nacional. Y aquí les tengo que contar que en los últimos 5 o 6 años se han presentado el orden de 29 iniciativas privadas sin recursos públicos, un poco bajo la lógica de la carretera y es quitándole un porcentaje a la carretera y revisando de esta manera que le cierre financieramente. Y encontramos por esas 29 iniciativas privadas 2 cosas. Lo primero es que es indudable que se necesitan recursos públicos para la financiación de la infraestructura. Y lo segundo, bueno, y en casos específicos para el material rodante. Y lo segundo que encontramos es que tenemos que hacer un estudio de demanda y mercado, más que pensar en proyecciones que las jalonemos desde el modo carretero, y por eso proponemos hacer un estudio para el próximo año de demanda nacional de carga con vocación ferroviaria. Lo segundo, y respondería al diagnóstico que les mencionaba, tenemos que realizar este levantamiento institucional de cargas y poder limpiar la superposición de funciones. El tercero, sin duda alguna, y lo habla claramente en la línea de tiempo, es que hace más de 100 años tenemos la última ley, sin duda alguna, hay que actualizarla y ya hay una propuesta que esperamos presentar entre este y el próximo año al Congreso de la República. El cuarto punto es garantizar el mantenimiento de la red férrea que es potencialmente operable. En eso es clave el esfuerzo del INVIAS en articulación con la Agencia Nacional de Infraestructura. Como lo verán, la importancia de la red férrea del Pacífico, las conexiones que se podrían dar entre La Felisa y Puerto Berrío y los otros corredores que veíamos anteriormente. Lo siguiente es fortalecer las estrategias que fomenten la articulación nacional y regional. Esto es clave. Con el gobernador de Antioquia venimos trabajando en la interoperabilidad entre la infraestructura que ellos planteen y la infraestructura nacional, principalmente del corredor férreo central. Y ahí es importante que en los estudios y diseños esta interoperabilidad esté concebida desde el principio. El siguiente es fortalecer las estrategias, diversificar y replantear las fuentes de financiación. No únicamente pensar con los recursos que tenemos qué redes férreas queremos hacer, sino cuáles son las redes férreas que necesitamos y cuáles son esas vigencias futuras que nos pueden apalancar estos proyectos de infraestructura como en su momento lo hicieron las 4G. También es necesario realizar un estudio que revise, actualice y defina un marco normativo para la regulación económica del modo férreo, así como la regulación técnica. Pero también hay que poner en funcionamiento, sin duda alguna, la unidad de planeación de infraestructura de transporte, que hace muy poco la vicepresidente sacó un artículo de los tiempos que celebramos que muy pronto va a estar en funcionamiento. La CRIT también tiene, la Comisión de Regulación de Infraestructura de Transporte, CRIT, tiene un papel fundamental en la supervisión y en la regulación técnica y económica. Sin embargo, mientras entra la CRIT, pues será la jefatura de regulación económica del Ministerio de Transporte quien deberá asumir estas actividades. Y esto, de una u otra manera, son las grandes líneas de política que estamos pensando en el Plan Maestro Ferroviario. Muchas gracias, Germán, y lamento de nuevo los inconvenientes en la conexión.